Sigue siendo tema la tensa relación entre Colombia y Argentina por cuenta de los múltiples señalamientos o insultos entre ambos mandatarios. Lo más reciente, la canciller argentina Diana Mondino, en un intento de suavizar el tono, aseguró que no se han roto relaciones con Colombia. Sostuvo en entrevista el jueves en la noche a un medio argentina que pese a las opiniones que alguien pueda tener, sean buenas o malas, eso no afecta la relación entre las naciones. Esta crisis entre Colombia y Argentina llega después de meses de discrepancias entre Gustavo Petro y Javier Milei. La tensión venía escalando desde la campaña política por la presidencia de Argentina. Tanto Milei como Petro intercambiaron epítetos que se salían del marco diplomático. Hagamos un repaso de ello. Los roces entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el entonces recién electo mandatario de los argentinos, Javier Milei, comenzó con su victoria en las urnas. Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad, triste para América Latina, y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuestas para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Entonces, Petro había festejado la ventaja del oficialista Sergio Massa sobre Milei, pese a que no le garantizó en primera vuelta la presidencia, pues fue necesario un balotaje para definir el nuevo mandatario. En enero de este año, durante una entrevista con la periodista Patricia Yaniot en el programa ¿Qué pasó con lo que pasó?, Javier Milei afirmó que su homólogo colombiano es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. ¿Gustavo Petro? Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Petro no se quedó callado y apuntó contra Milei. No se trata, porque nos atacan, de comunistas, de socialistas, de que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, los que nos atacan no tienen ni idea de qué es comunismo y qué es socialismo. Un día después, la Cancillería de Colombia llamó a consultas a su embajador en Argentina, Camilo Romero. Pero la tensa situación no terminó ahí. El 24 de febrero, Milei, ante los micrófonos de NTN 24, volvió a arremeter contra el mandatario colombiano desde Washington. El presidente Petro dice que usted no sabe qué es comunismo. ¿Qué le dice al presidente Petro de Colombia? Que está hundiendo a los colombianos, o sea, que es una plaga letal para los propios colombianos. El pasado 18 de marzo, los roces entre ambos jefes de Estado se agudizaron. En esa ocasión, el mandatario colombiano lanzó una aguda puya haciendo referencia a la tasa de cambio. Hemos logrado la tasa de cambio con el peso más fuerte en muchos años. La situación de Argentina lamentablemente se deteriora más. El 22 de marzo, en medio de un evento regional en el departamento de Bolívar, Petro volvió a atacar a Milei por su estrategia política de defender la libertad de mercado. Hay una señora Milei colombiana que quiere ser como Milei. Pero la señora Cabal y el señor Milei dicen la libertad consiste en que se pueda comprar libremente. Fue finalmente el 27 de marzo cuando Milei definió a Petro como asesino y terrorista, cuando días después el gobierno colombiano anunció la expulsión de los diplomáticos argentinos en la más reciente pero más agresiva respuesta de esta escalada tensión. Para hablar sobre esto, damos la bienvenida, ya te vemos, Andrés Forero, representante a la Cámara en Colombia. Bienvenido a NTN 24. No, ustedes muchas gracias por la invitación, como siempre. Sí, ya les había dicho, los está hundiendo, es una plaga letal para los propios colombianos. ¿Es una discusión innecesaria o qué se le puede rescatar a esto? Lo que yo sí he rechazado con mucha fuerza es lo que considero una reacción desproporcionada y exagerada de parte del presidente de Colombia y su Cancillería. Y es que, lamentablemente, pues por cuenta de estos insultos, prácticamente el presidente Gustavo Petro ha roto relaciones diplomáticas con Argentina. Esto a pesar de los insultos previos desde la Casa de Nariño, es decir, Gustavo Petro a Milei, y adicionalmente a pesar de que Gustavo Petro también constantemente ha estado buscando camorra con otros gobiernos de la región, como por ejemplo el gobierno de El Salvador, el gobierno de Chile, el gobierno de Perú y obviamente el gobierno de Argentina. Una sobrereacción, retirar diplomáticos puede ser incluso riesgoso. Y sobre todo, esto contrasta con lo que está ocurriendo con las relaciones diplomáticas con Venezuela. Hemos visto cómo el régimen de Nicolás Maduro ha reafirmado su deriva antidemocrática, cómo excluyó de las elecciones presidenciales de mitad de año a la oposición, cómo se ríe y cómo insulta en cierta manera al presidente Gustavo Petro. Y ahí sí,
el presidente de Colombia y su Cancillería pues solamente sacan un tímido comunicado y lo que hace al final Gustavo Petro es exaltar al expresidente y pues a quienes consideramos nosotros el responsable principal de la debacle venezolana, que es el señor Hugo Chávez. Entonces yo sí veo un doble rasero y siento que lamentablemente, a pesar de que no pueda aceptar y hay que decir que no le corresponde a un jefe de Estado utilizar las palabras y las expresiones que utilizó Milei, tampoco le corresponde a Gustavo Petro utilizarlas cuando lo ha hecho y creo yo que pues se mejor dicho, exageró o sobre reaccionó con la expulsión de los diplomáticos argentinos. Yo creo que esa no es la manera en que se deben manejar las relaciones entre estados. Discusiones arriba, pero el riesgo puede bajar, por ejemplo, a estudiantes colombianos en Buenos Aires y viceversa, porque he escuchado ese análisis, pero no sé. Pues yo espero que no, y pues yo creo que con el pueblo argentino nos unen unos lazos de amistad, unos lazos históricos muy importantes, y yo espero que eso, por cuenta de estas desavenencias entre dos presidentes coyunturales, pues no se vaya a echar al traste, por decirlo de una manera coloquial. Obviamente, pues hay una situación que no está pensada en afectar a los estudiantes colombianos, sino sencillamente son decisiones internas que ha tomado el gobierno de Argentina, que por cuenta de la difícil situación económica que está atravesando, pues ha decidido replantear el tema de la gratuidad en la educación para universitarios que vienen de otros lugares del mundo. Obviamente, pues eso afecta personalmente a algunos colombianos que están en este momento en Argentina, pero no se puede ver en ningún caso como una medida que esté buscando perjudicar precisamente a nuestros connacionales. Y lo que sí hay que decir es que obviamente pues cuando se enfrían las relaciones diplomáticas, cuando son expulsados pues los miembros del personal diplomático de un país, pues obviamente eso agría el relacionamiento, pero pues yo espero que más temprano que tarde eso se pueda superar. Y vuelvo a decir esto, es muy lamentable ese contraste que se da entre esta reacción, a mi juicio, completamente exagerada del presidente Petro con un presidente democráticamente elegido que no lleva 6 meses en el gobierno de Argentina, valga la redundancia, y en cambio el presidente Petro le tolere toda clase de exabruptos, toda clase de violaciones de derechos humanos, que se haya reído de las gestiones que él había estado adelantando junto con el ex canciller Álvaro Leiva al gobierno del dictador Nicolás Maduro. Ahí se ve lo que yo considero que es un doble rasero inaceptable por parte del gobierno de Colombia y adicionalmente creo que las relaciones internacionales de nuestro país no se pueden manejar por cuenta del ego y la vanidad del presidente. Preguntarle justo, ¿considera que se hace grande esto para que sea como cortina de humo por problemas domésticos? Sin duda, yo creo que hay una mezcla de varias cosas. Por un lado, en el caso del presidente de Colombia, yo sí creo que él está buscando una serie de cortinas de humo para tratar de esconder la mala gestión que tiene. Ya lleva prácticamente un año y 8 o 9 meses en el poder y a veces uno se siente que todavía el gobierno de Gustavo Petro no ha empezado. Entonces él ha buscado una serie de cortinas de humo. La última es esta sobrereacción en términos diplomáticos a propósito de lo que pasó con el señor Javier Milei, pero en el caso del Frente Interno colombiano, pues hemos visto cómo él, a pesar de que se había comprometido con no propiciar o no convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pues dejó de lado, incumplió esa promesa de campaña y ahora, vuelvo a insistir, para tratar de ocultar su incapacidad administrativa y de gestión, está entonces dándole alas a esa posible constituyente que afortunadamente pues no ha tenido mucha recepción por parte del pueblo colombiano. Entonces, en el caso del presidente Petro, yo sí creo que escalar a esos niveles esta situación con el presidente Milei sí responde a una intencionalidad de tratar de generar una cortina de humo. En el caso de Milei, a pesar de que sé que tiene pues también dificultades en el frente interno, a pesar de que lleva muy poquito tiempo en el poder, creo yo que responde más a la manera a veces poco diplomática en que maneja las relaciones con otros estados. Entonces no solamente fue con Gustavo Petro, también se metió con el presidente de México. Y vuelvo a insistir, por el lado de Gustavo Petro y por el lado de Javier Milei, yo creo que es importante que nuestros países puedan exigirles a estos dos mandatarios
altura a la hora de manejar las relaciones de nuestros estados. Entonces, no puede haber, a mi juicio, ese tipo de intercambios indebidos. No le corresponde al presidente Petro y no está bien que lo equipare a Javier Milei con Pinochet o con Videla, y obviamente tampoco están bien los insultos de parte del presidente de Argentina. Lo que uno espera, vuelvo a insistir, es que esas relaciones entre países hermanos, más allá de las diferencias políticas de los presidentes de turno, se manejen con respeto y se manejen pensando en el largo plazo. Ya saca el tema de constituyente, entonces aprovecharlo, señor Forero. Si entendemos que no tiene posibilidades de pasar en las cámaras, ¿por qué Gustavo Petro saca esto? Pues nada, lo que él, vuelvo a insistir, está tratando de hacer con esa constituyente, pues en cierta manera es lanzar un globo y tratar de desviar la atención del país, porque hay muchos escándalos de corrupción que afectan a su círculo más cercano. Su hijo está en este momento en un proceso judicial bastante complejo por cuenta de haber recibido platas de origen bastante oscuro en el marco de la elección presidencial. Adicionalmente, su hermano también está en otro escándalo. Hubo un escándalo muy grave a propósito de una entidad que se encarga de manejar las emergencias en el país durante este gobierno, que se robó la plata del agua en carrotanques en un lugar muy pobre de nuestro país, que es La Guajira. Entonces son muchos escándalos y yo siento que él ha tratado de ocultar esos escándalos y su incapacidad para dar resultados con esa cortina de la constituyente. Lo que pasa es, y esto es importante decírselo, tú lo decías bien, en términos legales, ese camino pareciera que no tiene mucho futuro para el presidente, porque tendría que contar con mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes para aprobar una iniciativa tan compleja y tan polémica como esa, que no las tendría, y después tendría que tener el visto bueno de la Corte Constitucional. El temor que tenemos muchos de nosotros es que el presidente pretenda adelantar ese ejercicio constituyente por fuera de los canales, por fuera de los conductos que están establecidos en la Constitución y la ley. Pero debo decir que no ha tenido mucha atracción y que el presidente ya después de una semana, en cierta manera, pareciera haberle bajado un poco a la intensidad con la que había iniciado esa campaña para tratar de ambientar ese proceso. Yo creo que aquí en Colombia está muy fresco lo que pasó al otro lado de la frontera, cuando Hugo Chávez Frías empezó con una constituyente, y miren ustedes en lo que terminó. Darle las gracias a Andrés Forero, representante a la Cámara de Colombia, por acompañarnos la tarde de hoy. Hasta pronto. A ustedes muchísimas gracias. Un saludo para todos.